¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos nuevamente en ¿Qué creen los que creen? Este programa que compartimos ahora este año con Monseñor Jorge Casareto, el obispo emérito de San Isidro, que es el habitual conductor de este programa, pero como ustedes escucharon hace algunos programas atrás de este, íbamos a compartir uno en el año, así que un gusto de estar aquí. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas tardes, padre. ¿Bien? Bien. Todo bien, puede ser tardes, mañana, días, sabes que vivimos así y no hay ningún problema. Así, lo lindo que estemos. Sí, lo lindo que estemos. Esto significa que lo estamos haciendo a la tarde. Sí, estamos a la pero tarde, la gente lo puede ver a la mañana o a la tarde. Nosotros decimos la realidad es que fue lo que primero me dijo el padre, no pero bueno. Así pasa habitualmente. Bueno, bien, acá estamos nuevamente. Compartiendo. Un placer. Habrás tenido buenos comentarios de toda tu familia, de todo. Después te van a decir, después nos contás. Bueno, ¿te acordás que habíamos traído una vez al padre Martín Bernal? Sí. Qué lindo ese programa cuando nos habló de la piedad popular, el tema de la gente y la piedad, pero estuvo muy bueno. Pero lo invitamos de nuevo, así que está con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué Un tal, gusto. Jessica? Hola, ¿cómo le va, padre? Pero ahora lo vamos a poner bajo otra línea, ¿no? Porque como nos pasa a los curas y a los obispos, tenemos unas cuantas cosas que llevamos adelante, ¿no? Y además de ser el párroco de la Catedral de Morón, Nuestra Señora del Buen Viaje, Martín también es el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Comunicación Social. ¿Dije bien? Exactamente. Comisión Episcopal de Comunicación Social. Qué largo nombre, ¿no? Wow. Le preguntamos a él primero que nos diga, aunque sea una breve palabra, qué es esta comisión, porque la gente ya empieza a decir, ¿en qué estamos? Bueno, la Comisión Episcopal de Comunicación Social es un organismo dentro de la SEA, como todas las comisiones episcopales, que se dedica a la animación y a la pastoral específica de ese área, en este caso de la comunicación, ¿no? Nosotros hace algunos años que venimos trabajando también fuertemente con un área quizá más técnica y más institucional, como es la oficina de prensa. Ajá. Hoy a cargo del padre Máximo Jurcinovic, gran amigo, con quien compartimos también que ha estado en este programa una que otra vez. Trabajo en la comisión. Entonces, así como hay una comunicación oficial desde lo que emana de la conducción del episcopado, de su presidente, la comisión ejecutiva, la comisión permanente, la asamblea plenaria, bueno, eso se une a un trabajo que es el trabajo de la comisión nuestra, que es la pastoral de la comunicación, ¿no? O sea, el acompañamiento y la animación de todos los procesos comunicacionales y todos aquellos que profesionalmente trabajan en los medios de comunicación, ¿no? O sea, durante mucho tiempo en el tema de la comunicación se ha planteado una cierta antinomia, medios católicos en los medios, ¿cómo es esto? Y hoy por hoy creemos que la cosa pasa por sentir que tanto el católico en un medio secular como el medio católico tienen que tener una mística, una espiritualidad animada sobre todo por el Evangelio, ¿no? Y en esto me parece como que el Papa Francisco nos ha dado cátedra, ¿no? Sí, de lo que es una comunicación desde la palabra, desde la gestualidad, desde todo eso. Así que en eso estamos, ¿no? O sea, animando también desde las diócesis, porque cada diócesis tiene su propia estructura de comunicación y allí donde por una razón o por otra eso no está, también acompañamos, animamos al obispo a que se arme. Entonces es como un ida y vuelta muy, muy lindo y muy importante. Teníamos algo para compartir, ¿no? Sí, la verdad que es absolutamente interesante, pero el punto es hoy, que estamos en la era de la comunicación, sí. Es como irónico, o una antinomia se presenta ahí, que nos comuniquemos menos entre nosotros, ¿no? ¿Cómo la Iglesia apuntala eso, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar desde la comunicación? Yo creo que siempre ha habido una cuestión o un desdoblamiento de lo que se da en llamar comunicación
Cuando la comunicación deja de tener un contenido y una actitud humana, termina siendo instrumento para otras cosas, para el sostenimiento del poder, para el armado de algo que no es verdadero y no es real. Eso ha pasado toda la vida y en todos los ámbitos. Quizá en este ámbito y en esta esfera digital en la que estamos, eso se ve exacerbado, ¿no? Hay una teórica americana muy interesante que se llama Sheryl Tackle. Sí. Sheryl Tackle, cuando empezó los 70, ella consideraba que toda esta panacea de las redes y de Internet iba a transformar todo. Andando el camino, ella también hizo su propia reflexión y uno de sus últimos libros se llama En defensa de la conversación, donde Tackle hace como una exposición de algo muy interesante que tiene que ver con los jóvenes y los niños. Tackle dice, la experiencia digital reclama más experiencia digital, no reclama experiencia humana. Un niño en un videojuego, en un chateo, todo reclama más de esa experiencia, que va en detrimento de la comunicación humana. Entonces, lo que podríamos decir, yo tengo una especie de hobby que es la cocina y me ha interesado muchísimo y he descubierto a través de leer a algunos antropólogos al respecto que el hombre es el único animal que cocina. Claro. Ningún animal cocina. Por tanto, el cocinar es un hecho netamente humano que humaniza. Por eso también hay cosas... Como yo no cocino, eso me había ocurrido. Hay cosas que cuando se dejan de transmitir, se resta una porción de humanidad. Y me parece que esto que vos decías, justamente, lo primero que tenemos que establecer, que estamos en la era de la conexión, no de la comunicación. Pasa que quizás el otro día escuchando este tema, cuando venía, no me acuerdo si para este programa en la radio, que también soy un fan de escuchar la radio, pero el comentario era, estamos en la era de las redes, de la internet y demás, ¿estamos más informados o más comunicados? Parecería que algunos piensan que estamos más informados, pero no sé si estamos más comunicados en el sentido de comunión también, y de comunicación, que es lo más humano. Tenés una cantidad de datos, pero a veces no le mirás a los ojos a la persona con la cual estás hablando. Bueno, esto que a veces aparece en los memes o esto, una mesa familiar donde todos están mandándose mensajes al otro o al que está afuera de esto, ¿no? Entonces, ahí me parece que la Iglesia como tal tiene que volver a rescatar esta experiencia humanizante y humanizadora de comunicar. Que, como recién vos decías, Miguel Ángel, ¿no? La mirada, el gesto, porque lo que Tackle dice en su teoría y en su estudio, precisamente es eso, ¿no? Cuando uno mira al otro, va descubriendo en su mirada, en su rostro, si se enoja, si se alegra, y todo eso va conformando la vinculación. Cuando eso lo hacemos a través de una pantalla, es muy difícil porque ni siquiera sabemos si el otro, estamos enviando nuestro mensaje y no sabemos si el otro está conectado o no está conectado, porque aunque nos aparezca que está en línea, tal vez está dedicando su atención a otra cosa. Entonces me parece que todo esto tiene que ver un poquito con lo que tenemos que ir rescatando, porque a partir de todo esto se ha ido construyendo una especie de vicio comunicacional, donde yo creo que también entra en juego la pobreza y el pecado del hombre, ¿no? Donde empezamos como a buscar cosas que no son de Dios. Y además esto, porque este programa, como se llama, ¿En qué creen los que creen? Uniendo esto al tema de la fe, muchas veces también en el espacio de las redes, del internet, tenemos muchísima posibilidad de encontrar la Biblia en nuestro teléfono, la liturgia de las horas, la oración, o temas, o la vida de los santos. Tenemos mucha llegada a una información, pero la fe es una experiencia vital
con un Dios vivo, ¿no? Que es lo que creemos nosotros, no con un encuentro con una norma, con una cantidad de normas escritas. Y esta experiencia con el Dios vivo, en la medida que este medio me ayude, está. Nosotros en la liturgia también en la iglesia nos estamos planteando este tema. Nosotros en la liturgia veníamos trabajando con libros impresos, estamos ahora llegando a que casi todo lo tenemos en nuestros celulares, pero la experiencia de fe y el contacto humano, digamos, es lo que nunca terminará de faltar, o por lo menos lo que tenemos que buscar en orden a esta, bueno, vos hablaste de pastoral de la comunicación. Sí. Viste que me habló del pastoral de la información. No, Pero pastoral de la comunicación. Y esto me parece que es todo un desafío también desde la iglesia. Y también para que todo lo que trascienda sea auténtico y verdadero, porque obviamente en la construcción digital se desdibujan los límites entre lo real y lo ficticio, ¿no? Alguna vez algún historiador de comunicación dijo que el gran problema era cuando la gente, respecto por ejemplo del tema de la guerra, cómo crecían los umbrales de tolerancia a las guerras mostradas, cuando fue la guerra del Golfo, que fue transmitida en vivo a todo el mundo, entonces, y la gente se emocionaba más mirando Combate, que era una serie antiquísima del siglo pasado, o mirando, no sé, Rescatando al Soldado Ryan, porque claro, obviamente eso estaba filmado y eran cosas reales, que ver toda esa parafernalia como de fuegos artificiales que mostraban de la guerra del Golfo y sin embargo detrás de cada una de esas luces incandescentes había un arma y había vidas que estaban siendo masacradas, ¿no? Entonces, me parece que este tema, los juegos de los niños, ¿no? A veces uno, en mi caso, yo lo viví con mis sobrinos, ¿no? Entrar en eso que los juegos, el matar, todo, de manera ya casi indiscriminada, porque tal vez nosotros también jugábamos, pero era cuerpo a cuerpo. Y era un encuentro, ¿no? Sí. Es interesante este tema porque tiene que ver con esto que dijimos antes, ¿no? Esta conexión con el aparato, con el celular, la computadora, esta conexión tan fuerte que te va en una línea, ¿no? Cuando vos diversificás la línea, no es que no tengas, pero si hablas del deporte, si hablas de la cocina, si hablas del encuentro, incluso del canto, ¿no? Sí. Yo el otro día en el Aeroparque me encontré con Facundo Toro, no sé si conoces, Facundo Toro es el hijo de Daniel Toro, que yo lo he oído escuchar muchas veces hasta en Cosquín, lo escuché una vez en homenaje que le dijo a Daniel Toro, ¿no? Y una de las cosas que me surgió, porque como me gusta mucho la música en comunicación, dije, lo bueno que vos hacés, porque delante tuyo estamos sin el celular. Cuando te vemos a vos, no, ¿quién se le ocurre estar mirándolo a Facundo Toro una canción lindísima y estar mandando, no sé, vos, a ver, ¿hay algún momento que vos bajás el celular? Sí, cuando hay algo delante tuyo que humanamente te está despertando emociones, sentimientos, historias, aunque te cante el Samba para no olvidar, que la cantó el papá millones de veces y la cantamos, hermoso, pero te la canta de nuevo, hermoso, y te conecta. Bueno, ahí voy, a que hay momentos humanos que conectan, además de decirle que me parece que en ese lugar y en esas cosas están todos los que estamos, ¿no? La variedad de que están los ricos, los pobres, los que pensamos distinto y es comunión, ¿no? Entonces, ahí va, lo humano unido a la comunicación. Es que en la misma, no sé si a vos te pasará, pero yo digo, en los últimos años, aún en lo sacramental, ¿no? Hay una especie de voracidad por el registro de la situación y no la vivencia. Hay que sacar o sea, cuando vos estás bautizando a un niño y de pronto el papá saca su teléfono celular y no puede vivir el momento. Y no puede vivir el momento. Y ese registro no va a quedar nunca porque ya lo perdió. Quedará el registro impreso de una foto que yo digo, aún antes, esos registros como eran con la máquina y sacar el rollo y llevar el rollo a la casa de fotografía y esperar que se revelara, ¿no? Digo, hasta la palabra, ¿no? Se revelaba, O sea, era una revelación lo que vos recibías después de 5 o 10 días, una revelación de aquello que habías vivido y habías registrado. Y hoy por hoy la inmediatez de la cosa hace que se consuma y se pierda el sentido del corazón, ¿no?
Seguiríamos, pero tenemos que ir a un corte, Sí, nos están pidiendo, así que vamos a ir al primer corte, pero a la vuelta, con la interesante presencia de Martín como secretario de la Comisión Episcopal, quisiera charlar algunos de estos temitas que tienen que ver con esto, porque al final la cuestión de la internet y de la información a veces produce hasta noticias falsas, generan cosas. Hace poco tuvimos un tema en Luján con los hogares de Cristo. Me parece que podemos entrar a mirar el hecho y a reflexionarlo desde ese punto de vista, ¿no? Ya venimos, ¿en qué creen los que creen? Seguimos en ¿Qué creen los que creen? Gracias por acompañarnos. Estamos con el padre Martín Bernal, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, además de ser el párroco de la Catedral de Morón de Nuestra Señora del Buen Viaje. Veníamos hablando de todo este tema de comunicar, informar, las redes, y me parecía importante entrar, especialmente porque es un tema de la Iglesia, en algo que vimos hace poquito a través de un video que se empezó a viralizar rápidamente sobre, en principio, aparece una gran batucada adentro de la Basílica de Luján y como me contaba, incluso lo veía en la radio, un periodista muy conocido por todos nosotros, ese video a él le llega por un amigo y él le confía totalmente al amigo, porque no cree que el amigo le va a mandar una información falsa, y el amigo le manda diciendo, mirá lo que están haciendo esta batucada o esta expresión política adentro de la Basílica de Luján. Este periodista se engancha y empieza a tirarlo también al aire, empieza a decir cómo puede ser que dentro de la Basílica de Luján que esas expresiones no se hagan ahí adentro, sino en otro lugar, porque no es el lugar. Y empezó hasta que después de un tiempo se pudo explicar que esto era los 10 años del Hogar de Cristo, con todos esos chicos jóvenes que se recuperan de grandes flagelos como la droga, y que cantaban una canción que se llama Recibir la vida como viene, que es su lema con el cual han salido y han podido rescatarse de estos problemas. Entonces, fíjense, porque esto es un fenómeno que seguro a usted le llegó, y a mí me llegó, y a mí me llegó a mi celular, a través de mis compañeros. Yo miraba todo eso, pero yo esto conozco lo que es el Hogar de Cristo, y tuve que explicar a mis compañeros de colegio. Entonces, esto es lo que me parece interesante, Martín, de poder charlar. ¿Cómo hasta nosotros también en la Iglesia, algo que nos ha costado, esto empezó con el cardenal Bergoglio hace 10 años, los hogares de Cristo, recibir la vida como viene, cuerpo a cuerpo, y en casi todas las diócesis del país tenemos un hogar de Cristo, van a celebrar 10 años a Luján, hacen una canción final y mirá cómo terminamos. ¿Qué lectura incluso haces vos desde la Iglesia y de este camino, ¿no? Bueno, ¿Cómo ayudamos a reflexionar esto? Porque esto no va a pasar muchas veces, ¿no? Bueno, acá vivimos como en vivo y en directo un caso de fake news, ¿no? Exactamente. O sea, esto que el Papa nos invitó el año pasado en su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, hablando de la fake news, hoy por hoy es una práctica habitual, que yo diría que es como el diario de Irigoyen en versión 3.0, ¿no? Claro. O sea, es el acomodamiento con una parte. Lo peor de todo esto es esta mezcla o esta mistura que se da entre verdad y mentira, ¿no? O la intencionalidad. A ver, el video era verdadero, era verídico. Pero había una intencionalidad. Había una intencionalidad que arma un relato que acompañaba, porque precisamente a todos de una manera u otra nos llegaba por amigos, que también particularmente apuntaba a un grupo específico de gente, socialmente hablando, políticamente hablando. Y entonces, quizá la gente, lo que yo percibí era que la gente ni siquiera se detuvo a mirar el video. Porque si uno mira ese pequeño video casero, se da cuenta que todo lo que viene después en el texto no condice con lo que estaba pasando en el video, porque no había ninguna manifestación política ni partidaria, porque no había ningún signo.
a cualquiera de nosotros, precisamente, yo lo he hablado con amigos, ¿no? Porque hasta algunos, esto a veces enciende en uno ciertas pasiones. Le dije, pero ahora se han puesto todos en doctores en liturgia. Le digo, nos vienen a decir cómo debemos hacer. Digo, y sin embargo, en una misa de niños o en un retiro joven, cuando hacemos la clausura de un retiro en misa, en mucha misa de la renovación carismática también pasa. A ver, otra cosa es que uno pueda decir, hay una estética que no es la mía, perfecto, pero eso no me habilita a mí a descalificar la estética del otro, ¿no? Bueno, pero detrás de todo esto, yo lo primero que creo que tenemos que tener en claro es no abordar estas cosas desde la ingenuidad. Aquí hay una intencionalidad, y es una intencionalidad a veces compleja, es una intencionalidad que tiene que ver con ciertos manejos o criterios que son contrarios al Evangelio, porque precisamente me parece que lo que estaban manifestando esos 10 años de los Hogares de Cristo es una lucha hecha desde la comunidad creyente hacia un flagelo de la sociedad moderna, encarado precisamente como algo que sentimos que hoy el Evangelio tiene que pasar por ahí. Y en ese recibir la vida como viene, se da eso. ¿Quién lo hizo o con qué intencionalidad? Uno puede, por así decirlo, acercarlo. Lo importante es qué hacer ante todas esas cosas. Ese es el tema. Y a mí me parece que lo que hacer es un gran trabajo que hoy tenemos punto a punto de discernimiento. O sea, hablábamos hace un tiempo sobre, y la Iglesia hoy está hablando de sinodalidad, está hablando de caminar juntos, está hablando de discernimiento, un tema que el Papa Francisco, desde todo su ADN jesuita, ha vuelto a poner sobre la mesa. Bueno, yo creo que tiene que haber un gran discernimiento. Cuando yo recibo algo en mi teléfono, ¿qué hago? ¿Reenvío? Sin mirar, sin chequear, Esto, quizá dicho así, parece una tarea ciclopia, y de hecho lo es, pero es una tarea que vamos a tener que empezar desde los jóvenes, porque esa especie de bullying que hoy por hoy todos vemos en las comunidades, en los niños, en los jóvenes, esto es bullying a nivel global, ¿no? A nivel social, político, a gran escala. También es porque detrás de todo esto uno dice, hay alguien que quiere denostar, perjudicar a alguien. Entonces... Y por ahí puedo yo entender a la gente común, no sé, gente que no tiene acceso a medios, pero hoy por hoy los medios importantes no estarían chequeando la información, ¿no? Como que también se nota como una liviandad a la hora de comunicar, porque si lo están haciendo de forma masiva, claro, ahí presenta una intencionalidad. Es que también hay un cambio de paradigma hoy. Las redes tienen una fuerza tan grande que hoy las redes son las que marcan la agenda, no los medios. Los medios no marcan la agenda. Antes la agenda era marcada, por así decirlo, qué salía en el diario, lo que salía en el diario. El título del diario de la mañana. Exactamente. Hoy repicaba en los programas de radio, eso después llevaba a la televisión. Hoy, de alguna manera, hay como una precarización también de la actividad periodística, donde estoy como un poquito quieto y me transformé también en un voyerismo, ¿no? De mirar, así como todos miramos, así en una especie de curiosidad, las redes y esto y lo otro. Bueno, el medio también. Mira, entonces detecta algo. Mira esto que empezó a circular. Lo toma y, como vos decís, Jessica, lo manda. Yo debo un pequeño testimonio, ¿no? O sea, yo tuve contacto con uno de los periodistas, porque es alguien que viene a misa todos los domingos. Y tuvimos una charla de más de una hora después de misa al respecto de este acontecimiento. Y
y yo sentí eso, ¿no? Que faltaba discernimiento, ¿eh? Que había quedado enganchado, por así decirlo, porque obviamente quien hizo esto lo hizo con mucha inteligencia, como pulsando ciertas cosas de este momento de grieta en que está el mundo metido, porque la Pero grieta... ¿hasta dónde podés llegar? Que yo escuché en un comentario, hay que echar los mercaderes del templo. Pero digo, ¿pero dónde hemos llegado? Pero ¿cómo vas a...? Pero vos no conocés la historia, en todo caso hay que echar a los narcotráficos del templo. Pero ¿cómo vas a echar a los que están...? Pero vayamos más, hace poquito en Comodoro Rivadavia, por una cuestión de una noticia falsa, por una cuestión de un abuso de alguien que no cometió, le incendiaron la casa y lo mataron. Sí. Entonces, pero esto pasó, y partimos de un Hace comentario. muy poco un joven se quitó la vida también por una... Entonces, partimos de una situación que fue verdad, porque el hecho que se muestra en el video es verdad, y alguien tergiversó la información, a que seguimos avanzando, a que alguien tiró, esta persona fue un abusador, y lo fueron y lo lincharon. Entonces, a veces te digo, por eso esta reflexión en general, para pensar cuando nos llega algo, tengamos un minuto de cordura. O de pensar o de chequear, porque ahora, ¿quién le devuelve el padre a esa familia? ¿Y quién le devuelve esa casa? Y si no hizo nada esa persona. Ahora, ¿lo pensamos esto realmente más allá de incluso como personas creyentes y que comunicamos? A ver, la herramienta que tenemos en la mano, ¿hasta dónde va? Yo creo que es una herramienta buenísima. También cuando desaparecieron personas, y esto lo he hablado eso con Juan Carr en Red Solidaria, la red empezó a difundir y ayudamos. Pero a la vez que ayudamos, a la vez destruimos. Entonces, creo que siempre va a estar, por eso nunca es la herramienta sola, ¿no? Bien, lo que decía el padre, para mí el eje es la palabra discernimiento, ¿no? Claro. El discernir. Sí, o sea, hoy por hoy hay como un entrecruzamiento también hasta de los géneros, ¿no? O sea, los géneros en todo, en el arte, en el cine, en la música, todo también te da. Cuando todo esto está cruzado, este tema que hace algunos años se ha dado del infotainment, ¿no? O sea, de la información teñida de entretenimiento, de hecho, basta mirar cómo han mutado los programas de interés general o los programas políticos en Argentina para pasar a ser como una especie de lucha ahí en el barro, y donde yo me acuerdo mucho, me marcó mucho una frase de Monseñor Farrell. Monseñor Farrell fue obispo auxiliar de Quilmes, pero antes fue hombre de Morón de toda la vida, ¿no? Y recuerdo que hicimos un seminario, yo era apenas cura hace casi 30 años, y Monseñor Farrell dijo, hemos entrado definitivamente en la época de la opinión, donde todas las palabras se han homologado y todo entonces es un ruido. No es algo virtuoso donde hay un barítono, donde hay un tenor, o donde hay una contralto, donde hay una soprano, no. Todos hablando al mismo tiempo, en el mismo tono y de lo mismo. Y algunos con más, otros con menos contenido. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que ir también reencontrando, ¿no? Gracias, Martín. Quedaron muchos temas. Sí, muchos. Lo vamos a tener que invitar de nuevo. Sí. Espero tu disponibilidad porque nos quedaron muchos temitas lindos para compartir. Pero bueno, En qué creen los que creen, pudimos reflexionar un poquito sobre el sentido que tiene esta pastoral de la comunicación. No se olviden, de la comunicación y del discernimiento. Muchas gracias, padre. Gracias. Hasta la próxima, ¿en qué creen los que creen?